sabré cómo he sido conocido. Hace unos años comprendí cuánto de bueno había en mi existencia, cuán útil podía ser el solo hecho de vivir y relacionarme con otros, y que mi vida y mi presencia no pasaban inadvertidas. Al contrario, nada sería igual sin mí. Ojo, no estoy diciendo que soy más importante que otros. Lo que digo es que tanto tú como yo somos muy importantes y podemos marcar una diferencia. El solo hecho de vivir y relacionarnos unos con otros hace que nos vayamos influenciando. Pero no solo eso, sino también que podamos complementarnos, que podamos edificarnos unos a otros, y que lo que hagamos y también quien decidamos ser pueda marcar una diferencia, influenciar la vida de alguien más. Les cuento que trabajo en un hogar de adultos mayores, donde los familiares traen a sus adultos mayores para que nosotros los cuidemos, ya que son personas que están pasando por dificultades físicas o mentales, con cuadros médicos complejos, con severos deterioros cognitivos y también a veces físicos. Y no pueden estar en sus casas, necesitan una contención y una estimulación las 24 horas del día. Una atención, una estimulación, una contención. Ahora que saben esto, puedo contarles este ejemplo. Y puedo contarles cómo fue que descubrí que nada de lo que hagamos pasa desapercibido. Que cada vez que hacemos algo, o también cuando no lo hacemos, influye en otros. Eso influye, marca una diferencia. Como les decía en el comienzo, hace un tiempo hablaba con un familiar de una abuela que residía en el hogar, a la cual amaba mucho. Ella se llamaba Lina, era una persona de carácter. Su vida no había sido fácil. Quedó viuda de joven con 2 hijos, a los cuales los crió solita. Tuvo muchas dificultades en su vida e incluso la pérdida de un hijo recién nacido. Como les decía, Lina es una mujer de carácter, y cuando hablo de carácter, no me refiero a tratar mal a otros o que todo se haga como ella dice, sino a ser congruente, a respaldar sus palabras con los hechos, a que su no sea no y su sí sea sí, aunque a veces eso no la favoreciera. Con aciertos y desaciertos como todos nosotros. Sus hijos la amaban aunque quizás no haya sido fácil vivir y crecer con una mujer como ella. Recuerdo cuánto les costó a sus hijos traerla al hogar, ya que ella tenía dificultades físicas, pero su mente estaba bien, poseía una maravillosa lucidez, y eso hacía que fuera difícil la decisión, pero ambos sabían que era necesario. En mi caso particular tengo y tuve un gran amor por ella, y ella lo tenía por mí. En una tarde de invierno estábamos sentados charlando, y ella me dijo algo muy importante y muy sentido. Me dijo que ella no sabía cómo hubiera sido su hijo, aquel que había nacido y después había fallecido. No sabía cómo hubiera sido, pero me dijo que si ella pudiera elegir, ella elegiría que fuera como yo. Y desde ese día me adoptó y me comenzó a llamar Néstor, aunque ese no es mi nombre. Y no porque no estuviera lúcida, sino porque ella veía algo en mí que yo aún hoy no sé qué era. Pero obviamente le dije que sí, y que ella era una mamá para mí. No saben lo que significó para mí ella, y no saben cuánto significó para mí lo que ella me dijo. Que ella me dijera eso, una mujer exigente y firme como ella, con 2 hijos maravillosos que la cuidaban y la amaban. Esto marcó un antes y un después en mi vida, aunque la verdad en ese momento no lo vi y no lo pude entender en su totalidad. Fue corriendo el tiempo y Lina comenzó a recorrer el camino hacia el final. El ocaso de su vida, su cuerpo cansado y débil, pero aún con una gran lucidez, se fue apagando poco a poco cada día hasta que su luz por fin se extinguió. Una de las últimas conversaciones que tuve con uno de sus hijos, a los cuales quiero mucho y los respeto,
Él me dijo algo que se grabaría en mi mente y en mi corazón. Me dijo: se está muriendo, mamá. Porque ellos me veían como un hermano. Me dijo: se está muriendo, mamá. Espero que Dios la lleve con él, que no sufra. Aunque, la verdad, Nicolás, el mundo no será el mismo sin ella. La verdad, me quedé pensando mucho con esas palabras, que el mundo no iba a ser el mismo sin ella. Me hizo sentir amado. Ella me hizo sentir amado, que yo era importante, que mi vida valía, pero también grabó su rostro, su voz y su amor para siempre en mí. Su vida, así como lo fue para sus hijos, lo fue para mí. Marcó una diferencia. No es ni será lo mismo sin ella. Estas palabras fueron generando pensamientos tras pensamientos, ideas sobre ideas. Nunca me había planteado cómo sería el mundo sin ella o sin personas como ella. Y de repente me di cuenta que nunca me había puesto a pensar cómo sería el mundo sin mí. Me planteé qué legado dejaría si yo ya no estuviera. Después de pensar y razonar durante bastante tiempo sobre este suceso que la verdad que marcó mi vida, pude llegar a la conclusión de que jamás lo sabría. Jamás podría saber la influencia que pude haber llegado a tener en otras vidas, el impacto que mi vida causa en los demás, cuánto de bueno había generado en otros. Yo no conozco tu vida, no sé lo que has vivido, ni sé con quién te has relacionado, quiénes fueron tus referentes, esas personas que te marcaron, que generaron en ti ese anhelo de ser mejor, por lo cual, ante mi desconocimiento, voy a recurrir al mayor referente de la historia del mundo, a Cristo Jesús. Es tal su influencia que separó el tiempo, lo separó en dos, en antes de Cristo y después de Cristo. Antes del nacimiento de Cristo y después del nacimiento de Cristo, su obra, su sacrificio nos marcó y nos influenció de una u otra manera. Sé que muchas personas te dirán o me dirán que era el Hijo de Dios, que era perfecto, por eso es que marcó y fue un referente. Pero no es así. Jesús luchó con las mismas dificultades que cada uno de nosotros, con las mismas que tú luchas, con las mismas que yo lucho. Tuvo que pasar por el dolor, la tristeza, las tentaciones, la traición de su amigo, al igual que tú, al igual que yo. Por esa parte, ¿y quién fue Jesús? ¿Cómo fue? ¿Cómo vivió? Lo vamos a ver en otro podcast que se llama El Adorado Sustituto. Ahora vamos a ver otros referentes que también fueron muy importantes y que inspiraron a muchos, como el caso de la Madre Teresa de Calcuta, o tal vez Mahatma Gandhi, Nelson Mandela y muchos otros que, como ellos, son recordados por sus actos, por su vivir, por su testimonio de vida, por la forma en que influenciaron a otros. Cuando conocemos estos testimonios de vida, podemos decir que el mundo no es el mismo sin ellos. También podemos mirar esos ejemplos en su mínima expresión. A los más pequeños, a los que muchas veces consideramos invisibles. Pero no son menos importantes. Son aquellos que quizás no son conocidos, que solo fueron vistos y marcaron a una sola persona, como por ejemplo a ti y a mí. Quizás sea tu padre, tu madre, un tío, una amiga, un vecino, o simplemente un encuentro tan efímero con alguien desconocido en un banco de una plaza, como me pasó a mí, un poco más intenso, con el caso de Lina que me cambió. Vamos a leer en Romanos 12:1, dice, y escuchen con mucha atención: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esta es una muy buena forma de presentarnos ante Dios, pero no solo en la iglesia, sino también en todo momento y lugar, recordando que Dios todo lo sabe, todo lo ve y está en todos lados. Cada uno de nosotros tiene el libre albedrío para elegir
cómo vivir, qué camino elegir y quién decide ser. Esto nos hace libres. Ahora, también nuestras elecciones, es importante que sepamos que influyen en otros. Lo que decidamos hacer o lo que decidamos no hacer puede marcar el camino y la vida de alguien más. Podemos ser una piedra de edificación o una piedra de tropiezo. Nunca sabremos, nunca podremos saber quién nos está escuchando, quién nos está viendo y el efecto que eso causa en su vida. Cabe aclarar que no es nuestra culpa, ojo, no es nuestra culpa lo que otro pueda tomar de nuestro actuar, de nuestro vivir. Eso también es decisión de cada uno. Pero si recordamos algo que digo siempre, que cada uno hace lo que puede con lo que tiene, esto debería generar en nosotros una conciencia de querer ser la mejor versión de nosotros mismos, no solo porque debamos, sino porque así lo decidimos, porque así lo deseamos. En Romanos 12:2 dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Si prestamos atención a lo que dice su palabra, vamos a poder entender que no es necesario ser como todos los demás o como es la moda, sino buscar renovar nuestra mente y nuestro entendimiento sobre cómo deseo vivir, qué tipo de persona quiero ser. Quizás un referente, quizás alguien que no teme ser real, alguien dispuesto, atento o simplemente ser invisible. Pasar por este mundo como si nunca hubiera estado. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Pero la decisión es nuestra. Siempre se hará la voluntad de Dios y también Él tiene un propósito para cada uno de nosotros, el cual fue preparado en especial. Y perdonen que repita lo mismo, para cada uno de nosotros, para ti y para mí, el cual no nos hace ser ni mejores ni peores, sino que nos hace únicos y diferentes unos de otros, para que podamos complementarnos, ayudarnos a ser nuestra mejor versión, la mejor versión de nosotros mismos. En Romanos 13:3 dice: por la gracia que se me ha dado, digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí mismo más alto que el que deba tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le ha dado. Todos somos importantes para Dios. Nadie es mejor o peor, o más importante o menos importante. Todos somos diferentes y todos somos importantes, por lo cual sabemos que podemos complementarnos, trabajar juntos. No hay por qué querer creer que soy mejor o más importante que otro, o que deba tratar de serlo. Solo debo buscar ser más como Jesús y menos como el mundo. Ser la mejor versión de nosotros mismos. En estos versículos nos deja en claro la igualdad. Dice la medida, y escuchen muy bien esto, la medida de fe que le fue otorgada. No dice las medidas de fe en plural, como si hubiéramos recibido toda una distinta. Dice la medida de fe. Eso quiere decir que a todos nos dio la misma medida de fe. Ustedes se preguntarán dónde está la diferencia. La diferencia está en cómo la usamos, en si realmente creemos que todo es posible, que si busco de Dios su voluntad y sigo su propósito, todo lo que quiera así será, que todo es posible en las manos de Dios. Mi fe es la que me dice que yo puedo ser quien quiera ser, porque así lo decido, porque está en su palabra, porque creo en Dios. La vida no es fácil. La vida no es fácil, aunque muchas veces deseemos que así lo sea. Que de pronto vivamos en Disney, en un mundo mágico donde todos bailan, cantan, donde la sirvienta se casa con el príncipe. Un mundo donde si besas a un sapo, se convierte en el amor de tu vida, pero no es así. Por más sapos que beses, perdóname que te diga, no se convertirá en tu gran amor. Solamente te entrenarás en besar sapos. Deja ya de besarlos, ¿sí? Busca a alguien real.
busca besar a alguien real. Este mundo donde vivimos es difícil, a veces doloroso, lleno de dificultades, pero también hay calor, risas, alegría, amor. Quizás no sea un príncipe o una princesa, pero si te animas a besarla o a besarla, quizás sea el gran amor de nuestra vida y nosotros podamos ser el amor de alguien más. Que nuestra vida no sea fácil, eso no quiere decir que abandonemos nuestro propósito, que lo abandonemos ante las primeras dificultades. Permíteme leerte en Romanos 8:28, que es hermoso. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Claramente dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, ya que Él nos llamó por un propósito. Esto quiere decir que tiene un propósito para cada uno, para ti y para mí, el cual es diferente en cada caso. Pero también dice que lo que hemos vivido y lo que hemos pasado nos ayuda a ser mejores, por lo cual debemos ser agradecidos, ya que como dice, todo obra para bien en sus manos. Si lo analizamos bien, nos estaría diciendo que eso que te pasó, que te dolió, o quizás esa persona que te hizo mal en realidad estaba haciendo que fueras mejor, más fuerte, mucho mejores. Ya que Dios usa todo para bien. Si buscamos la raíz etimológica, porque hablamos del propósito y no nos desarrollamos mucho, vamos a hacer una breve introducción. Si buscamos la raíz etimológica de la palabra propósito, encontraremos que en su significado está la respuesta. La palabra propósito, esta palabra proviene del latín propositum, formado por dos voces. Una es pro, que significa adelante, y ponere, que significa poner, por lo que puede entenderse como aquello que se pone por delante, es decir, figuradamente, aquello que se planifica para el futuro, seguir adelante, avanzar hasta la meta. Nos queda claro entonces que tenemos que seguir, que superar lo vivido y seguir adelante. Ese es el propósito. Ese es uno de los propósitos de Dios para nosotros, que podamos seguir adelante, dejando atrás lo demás. Pero no lo digo yo, lo dice en su palabra, Isaías 43:18. Olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Tenemos la promesa de Dios, que Él hará todas las cosas nuevas. Lo viejo ya pasó, es pasado, y lo nuevo ya empezó. Cada momento nuevo es el mañana que se manifiesta. Automáticamente deja de ser el presente y se convierte en el pasado. Entonces, no te aflijas por lo que pasó. Aprende de ello y sigue adelante. No abandones tu propósito, ten fe. Recuerda que no tienes por qué temer. Dios estuvo, está y estará siempre con cada uno de nosotros. Y usará para bien todo lo que te suceda. Podemos tener la plena seguridad de que Él abrirá los ríos de ser necesario para que podamos cruzar, para que podamos ir hacia su voluntad, para poder cumplir nuestro propósito. No te olvides que tu futuro está en sus manos y Él todo lo sabe. En Eclesiastés 3:15 es hermoso lo que dice: lo que ha sido, ya es, y lo que ha de ser, ya fue. Y Dios restaura lo que pasó. Dios restaura lo que ha pasado. Te hago una pregunta. ¿Cuánto hace que no te entregas confiadamente a creer que tu vida puede ser mejor? ¿Te preguntaste alguna vez si realmente te sientes bien con quien eres? Yo sí me lo pregunté. Y no siempre me gustó lo que encontré. Traté y trato de ser mejor. No porque deba, sino porque elijo tratar de serlo. Tratar de ser la mejor versión de mí mismo. Trato de ayudar a otros, de acompañar, de darles abrigo. Y también estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo a dejarme ayudar cuando tengo una necesidad, aunque me cuesta. Decidí algún tiempo no vivir en Disney.
no vivir en un mundo de fantasías, ni ser un personaje más de una película. Hoy decido ser yo mismo, aunque aún no he llegado a la meta, no he llegado a parecerme más a Jesús. Aún así, sigo adelante. En Filipenses 3, del 13 al 14 dice: Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. No te detengas, sigue adelante. Hoy, quizás no sea todo como tú lo deseas, pero si crees, si confías, sé que lo podrás hacer. El secreto está en dejar todo atrás. Lo que fue, ya sucedió y el futuro ya vendrá. Por eso hoy, busca ser quien quieras y decida ser. No porque debas, como te dije hoy, o para agradar a otros, sino porque así lo anhelas, porque así lo deseas. Como les digo siempre, hoy es un muy buen día para dejar todo atrás y seguir adelante, ser fieles a nuestro propósito, buscar ser mejores, ayudando a quienes lo necesitan y dejando que nos ayuden, amando y dejándonos amar. No sé si el día de mañana, cuando nosotros ya no estemos, otros dirán que el mundo no es el mismo sin nosotros. No lo sé, pero les aseguro que para Dios no es lo mismo. Para Él no es lo mismo, ya que Él no quiere que nadie se pierda y tú eres muy importante, al igual que yo para Él. No te olvides, Él te ama. Nunca te olvides cuánto te ama el Señor. Gracias, muchas gracias por compartir hasta el final conmigo, por pasar un poco de tiempo, por escucharme, por darme la oportunidad de decirte un poco de lo que he vivido. Te recuerdo, mi nombre es Nicolás Lombardo y este canal se llama Tan Solo por Oír. Dale me gusta si te gustó, compartilo con alguien que crees que necesita escuchar, al igual que tú, al igual que yo. Suscríbete, deja un comentario. Recuerda que el programa lo hacemos juntos. Tan Solo por Oír. Vamos, con confianza. Hoy es un muy buen día para escuchar. Y recuerda que en una semana nos volvemos a ver. No te olvides tener